La vida en Valencia nunca había sido fácil para Carlos y para mí. Cada día era una lucha constante por mantenernos a flote en un mar de facturas y deudas que parecían no tener fin. Nuestro pequeño apartamento en el barrio de Ruzafa, aunque modesto, era nuestro refugio, el lugar donde guardábamos nuestros sueños de un futuro mejor. Recuerdo claramente aquella mañana de verano. Me levanté temprano, como siempre, para preparar el desayuno antes de que Carlos saliera a trabajar. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras yo tostaba un par de rebanadas de pan. «Buenos días, cariño», dijo Carlos, entrando en la cocina con el pelo aún despeinado. «¿Has dormido bien?» «Todo lo bien que se puede dormir con este calor», respondí con una sonrisa cansada. «¿Tienes un día duro por delante?» Carlos suspiró mientras se sentaba a la mesa. «Como siempre. El taller está lleno de coches que reparar y el jefe nos está presionando para terminar todo antes del fin de semana». Puse su taza de café frente a él y me senté a su lado. «Lo sé, mi amor. Pero recuerda que cada coche que arreglas nos acerca un poco más a nuestros sueños». Carlos me miró con esos ojos marrones que me habían enamorado años atrás. «¿Todavía crees que lo lograremos? ¿Que algún día tendremos nuestra propia casa, tal vez incluso hijos?» Tomé su mano entre las mías. «Por supuesto que sí. Puede que ahora las cosas estén difíciles, pero mientras nos tengamos el uno al otro, todo es posible». Después del desayuno, Carlos se fue al taller y yo me preparé para mi turno en el restaurante. Ser camarera nunca había sido mi sueño, pero pagaba las facturas, o al menos la mayoría de ellas. El día transcurrió como tantos otros. Horas interminables de ir y venir entre las mesas, sonriendo a los clientes aunque me dolieran los pies, limpiando derrames y tratando de mantener la calma ante clientes difíciles. Cuando llegué a casa esa noche, estaba agotada. Carlos ya estaba allí, sentado en nuestro viejo sofá, con una cerveza en la mano y la mirada perdida en la televisión. «¿Qué tal el día?», pregunté, dejando caer mis zapatos junto a la puerta. «Lo de siempre», respondió sin apartar la vista de la pantalla. «Ah, por cierto, compré un billete de lotería de camino a casa». Rodé los ojos. «Carlos, sabes que no podemos permitirnos gastar dinero en eso». Se volvió hacia mí con una sonrisa esperanzada. «Vamos, cariño. ¿Quién sabe? Podría ser nuestro boleto hacia una vida mejor». No pude evitar sonreír ante su optimismo. Era una de las cosas que más amaba de él, esa capacidad de mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles. «Está bien», cedí. «Pero la próxima vez, mejor compra un helado. Al menos eso lo podemos disfrutar seguro». Nos reímos juntos y por un momento, todas nuestras preocupaciones se desvanecieron. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, con el zumbido del viejo ventilador de techo como única música de fondo, Carlos me abrazó con fuerza. «Te prometo que algún día tendremos todo lo que soñamos», susurró en mi oído. «Una casa grande, un jardín, tal vez incluso un perro». «No necesito nada de eso», respondí, acurrucándome más cerca de él. «Solo te necesito a ti». Pero en el fondo de mi corazón, una pequeña parte de mí se preguntaba si alguna vez lograríamos salir de esta vida de constante lucha. Si alguna vez podríamos permitirnos más que sueños y promesas. Lo que no sabía en ese momento era que el billete de lotería que Carlos había comprado esa tarde, aparentemente insignificante, estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Pero esa noche, mientras me quedaba dormida en los brazos de mi marido, éramos solo dos personas comunes, luchando por sobrevivir en una ciudad que a menudo parecía demasiado grande y demasiado indiferente a nuestros sueños. El día del sorteo llegó sin mucha fanfarria. Carlos tenía turno de noche en el taller, dejándome sola en nuestro pequeño apartamento. Después de mi turno en el restaurante, me desplomé en el sofá, exhausta pero decidida a ver el sorteo de la lotería. Más por costumbre que por verdadera esperanza, encendí la televisión justo a tiempo para el programa. Los presentadores sonreían ampliamente, creando un ambiente de anticipación que apenas lograba penetrar mi cansancio. Comencé a cabecear mientras los primeros números aparecían en la pantalla. De repente, algo hizo clic en mi mente. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo frenéticamente. «No puede ser», murmuré,
buscando frenéticamente el billete que Carlos había comprado. Con manos temblorosas, comparé los números. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Dios mío, exclamé, saltando del sofá. Hemos ganado. Hemos ganado la lotería. La realidad me golpeó como una ola. 10 millones de euros. Era una suma que ni siquiera podía comprender. Mis piernas flaquearon y tuve que sentarme de nuevo, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Carlos, susurré. Tengo que decírselo a Carlos. Con dedos temblorosos, marqué su número. El tono de llamada sonaba interminable. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Nada. Vamos, Carlos, contesta, supliqué al teléfono. Pero solo obtuve el buzón de voz. Frustrada, lancé el teléfono al sofá. ¿Cómo podía guardar una noticia así? La emoción burbujeaba dentro de mí, amenazando con desbordarse. Necesitaba compartirlo, gritarlo al mundo. Pero algo me detuvo. No, me dije a mí misma. Esto es algo que tenemos que celebrar juntos. Decidida, escondí el billete en el fondo de mi cajón de ropa interior. Era nuestro secreto, algo precioso que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía cifras bailando, imaginaba la cara de Carlos cuando le diera la noticia. Planeaba cómo gastaríamos el dinero, los lugares que visitaríamos, la casa que compraríamos. Cuando el amanecer finalmente llegó, me levanté de un salto. Carlos llegaría pronto del trabajo y yo estaría esperando para darle la noticia que cambiaría nuestras vidas. Preparé su desayuno favorito, tortilla española y café recién hecho. Los minutos se arrastraban. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar, pensando que era Carlos. Pero las horas pasaban y él no aparecía. Debe haber tenido que hacer horas extra, me dije, tratando de calmar mi ansiedad. Estaba a punto de llamarlo de nuevo cuando escuché una llave en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Este era el momento. La puerta se abrió, pero no era Carlos quien entró. Era mi suegra, Pilar. Buenos días, querida, dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Espero no llegar en mal momento. Mi corazón se hundió. El secreto quemaba en mi pecho, pero sabía que no podía compartirlo con ella. No antes que con Carlos. Por supuesto que no, Pilar, respondí, forzando una sonrisa. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? La presencia de Pilar en nuestro pequeño apartamento siempre me ponía nerviosa, pero ese día en particular, con el secreto del premio de la lotería quemándome por dentro, su llegada me resultó especialmente incómoda. Vine a ver cómo estaban, dijo Pilar, mirando alrededor con ese aire de desaprobación que siempre tenía cuando visitaba nuestro hogar. Este lugar sigue igual de acogedor. Sabía que acogedor era su forma educada de decir pequeño y deprimente. Respiré hondo, recordándome que pronto todo cambiaría, aunque ella aún no lo supiera. ¿Quieres un café, Pilar?, ofrecí, intentando ser cortés. No, gracias. No sé cómo pueden beber ese brebaje que compran. En mi casa solo usamos café de primera calidad, respondió con desdén. Justo cuando estaba a punto de replicar, escuché la puerta abrirse nuevamente. Esta vez sí era Carlos. Carlos, exclamé, mi corazón acelerándose ante la perspectiva de finalmente compartir la noticia. Pero mi emoción se desvaneció rápidamente al ver su rostro. Estaba pálido, con ojeras profundas y una expresión de agotamiento que me partió el corazón. «Hijo mío, ¿qué te ha pasado?», preguntó Pilar, adelantándose a mí. Carlos se desplomó en el sofá, frotándose los ojos. «Ha sido una noche terrible, mamá. Tuvimos una emergencia en el taller y tuve que quedarme horas extra». Me acerqué a él, ansiosa por consolarlo y compartir nuestra buena fortuna, pero Pilar se interpuso. «Esto es inaceptable», declaró. «Mi hijo merece algo mejor que pasarse la noche trabajando como un esclavo». «Mamá, por favor», murmuró Carlos. «No es el momento.
Pilar ignoró su protesta y continuó: de hecho, he venido con una propuesta. Carlos, quiero llevarte conmigo a Barcelona por unos días. Tengo un amigo que podría ofrecerte un trabajo mucho mejor. Mi corazón se detuvo. ¿Barcelona? ¿Ahora? Justo cuando estaba a punto de contarle sobre el premio que cambiaría nuestras vidas. No sé, mamá, respondió Carlos, dubitativo. No puedo dejar el trabajo así como así, y además, María. María entenderá, interrumpió Pilar, lanzándome una mirada que claramente decía que no tenía opción. ¿Verdad, querida? Me quedé paralizada, incapaz de encontrar las palabras. Quería gritar, contarle sobre el billete de lotería, explicar que ya no necesitábamos preocuparnos por trabajos o dinero. Pero algo me detuvo. La forma en que Pilar me miraba, como si fuera un obstáculo en el camino de su hijo, me hizo dudar. Yo, supongo que sí, logré balbucear finalmente. Carlos me miró, sorprendido por mi falta de protesta. ¿Estás segura, María? Serían solo unos días. Asentí mecánicamente, mi mente todavía tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía dejarlo ir ahora? Pero antes de que pudiera recuperarme, Pilar ya estaba en acción. «Excelente», exclamó. «Carlos, ve a hacer la maleta. Salimos en 2 horas». Mientras Carlos se dirigía a nuestro dormitorio, Pilar se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No te preocupes, querida. Cuidaré bien de él». Me quedé allí, viendo cómo mi mundo se tambaleaba, el billete de lotería escondido pesando como plomo en mi conciencia. Todavía estaba tratando de procesar lo que estaba sucediendo cuando vi a Carlos empacando apresuradamente. Mi mente daba vueltas, incapaz de comprender cómo había aceptado este viaje sin siquiera consultarme. «Carlos», dije suavemente, entrando en nuestra habitación. «¿Estás seguro de esto? ¿No crees que deberíamos hablarlo primero?» Él me miró con una mezcla de culpa y determinación en sus ojos. «Lo sé, cariño. Es repentino, pero tal vez sea la oportunidad que hemos estado esperando. Un trabajo mejor en Barcelona podría cambiarlo todo para nosotros». Quería gritarle que ya teníamos esa oportunidad, que nuestras vidas ya habían cambiado, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Por qué no podía simplemente decírselo? Antes de que pudiera reunir el coraje, Pilar apareció en la puerta. «Carlos, querido, ¿ya estás listo? El tren no esperará por nosotros». «Casi, mamá», respondió él, cerrando la maleta. Pilar me miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «María, ¿podrías ayudarme en la cocina un momento?» Reluctante, la seguí, sintiendo que algo no estaba bien. Una vez en la cocina, Pilar cerró la puerta detrás de nosotras y se volvió hacia mí. Su expresión había cambiado completamente, mostrando ahora una frialdad que me heló la sangre. «Escúchame bien», dijo en voz baja y amenazante. «Sé lo del billete de lotería». Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir?» Su sonrisa se volvió cruel. «No te hagas la tonta conmigo». Encontré el billete premiado en el bolsillo de Carlos. «Sé que han ganado una fortuna». El pánico me invadió. ¿Cómo era posible? El billete estaba escondido en mi cajón. A menos que, ¿había comprado Carlos otro billete sin decírmelo? «Yo, no sé de qué estás hablando», tartamudeé, tratando de ganar tiempo para pensar. Pilar se acercó más, su voz apenas un susurro. «Siempre supe que eras una oportunista. Una mujer pobre que se casó con mi hijo esperando una vida mejor. Bueno, déjame decirte algo, ese dinero es de Carlos, no tuyo». Quería protestar, decirle que estaba equivocada, que yo amaba a Carlos por quien era, no por lo que tenía. Pero las palabras no salían. «Este es el trato», continuó Pilar. «Nos vamos a Barcelona. Cuando volvamos, espero que hayas desaparecido de nuestras vidas. Si sabes lo que te conviene, no intentarás contactar a Carlos ni reclamar nada del dinero». Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía pensar que yo haría algo así?
¿Y por qué Carlos no me había dicho nada sobre otro billete? ¿Entendido?, presionó Pilar. Antes de que pudiera responder, Carlos entró en la cocina. Estoy listo, mamá. María, cariño, volveré en unos días. Te llamaré cuando llegue, ¿de acuerdo? Me besó rápidamente en la mejilla y, antes de que pudiera reaccionar, ya estaban en la puerta. Recuerda lo que te dije, susurró Pilar antes de salir. Y así, en cuestión de minutos, mi mundo se había puesto patas arriba. Me quedé sola en nuestro pequeño apartamento, con más preguntas que respuestas y un futuro que de repente parecía más incierto que nunca. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el apartamento vacío, dejándome en un silencio ensordecedor. Mi mente aún trataba de procesar lo que acababa de suceder. Las palabras de Pilar se repetían en mi cabeza como un disco rayado. Caminé hacia la ventana, observando cómo Carlos y Pilar se alejaban por la calle. Mi marido ni siquiera miró hacia atrás. ¿Cómo podía irse así, sin siquiera discutirlo conmigo? ¿Y ese supuesto billete premiado, realmente había comprado otro sin decírmelo? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos apresurados en la escalera. La puerta se abrió de golpe y Pilar reapareció, su rostro contorsionado en una mueca de desprecio. Se me olvidaba algo, dijo con voz gélida. Antes de que pudiera reaccionar, Pilar se acercó a mí, su presencia imponente llenando la pequeña cocina. Sus ojos, tan parecidos a los de Carlos pero carentes de la calidez que amaba en mi marido, me miraban con desdén. Escúchame bien, niña, comenzó, su voz apenas un susurro amenazante. No queremos ver a una mujer pobre como tú nunca más. Eres un lastre para mi hijo, siempre lo has sido. Intenté hablar, defender mi amor por Carlos, pero las palabras se negaban a salir. Pilar continuó, cada palabra como una daga en mi corazón. Antes de que volvamos, asegúrate de haber sacado toda tu basura de aquí. No quiero ver ni un solo rastro tuyo cuando regresemos. Su frialdad me dejó paralizada. ¿Cómo podía una madre ser tan cruel? ¿Cómo podía Carlos permitir esto? Pero este es mi hogar, logré balbucear finalmente. Carlos y yo estamos casados, no pueden simplemente. Pilar me interrumpió con una risa despectiva. ¿Casados? Un papel no significa nada cuando hay millones en juego. Carlos verá la luz en Barcelona, lejos de tu influencia. Y cuando vuelva, será para comenzar una nueva vida. Sin ti. Quería gritar, luchar, decirle que estaba equivocada sobre mí, sobre nosotros. Pero me encontré congelada, incapaz de moverme o hablar mientras Pilar se dirigía hacia la puerta. Recuerda, niña. Cuando volvamos, tú ya no estarás aquí. Con esas últimas palabras, Pilar salió del apartamento, cerrando la puerta con un golpe que resonó en mis huesos. Me desplomé en el suelo de la cocina, las lágrimas finalmente encontrando su camino por mis mejillas. ¿Cómo había llegado a esto? Hace apenas unas horas, estaba eufórica por nuestra suerte, soñando con el futuro brillante que nos esperaba. ¿Y ahora? Miré alrededor del pequeño apartamento que Carlos y yo habíamos convertido en nuestro hogar. Cada rincón guardaba un recuerdo, una promesa de amor y de un futuro juntos. ¿Realmente esperaban que abandonara todo esto? ¿Que desapareciera como si nunca hubiera existido? El billete de lotería, aún escondido en mi cajón, parecía ahora más una maldición que una bendición. ¿Qué debía hacer? ¿Luchar por mi matrimonio? ¿Revelar la verdad sobre el billete? ¿O simplemente desaparecer como Pilar quería? Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el apartamento en sombras, me encontré sola con mis pensamientos, enfrentando la decisión más difícil de mi vida. Las horas pasaron como una bruma. Me encontré vagando por nuestro pequeño apartamento, tocando objetos familiares, recordando momentos felices que ahora parecían tan lejanos. El shock inicial dio paso a un profundo dolor, y luego a una sensación de vacío que me consumía por dentro. ¿Cómo podía Carlos haberme abandonado así? ¿Cómo podía haber permitido que su madre me tratara de esa manera? Las preguntas giraban en mi mente sin cesar, sin encontrar respuestas. Fue entrada la noche cuando un pensamiento repentino me sacudió de mi estupor. El billete. Mi billete.
el que había escondido cuidadosamente en mi cajón. Con el corazón latiendo aceleradamente, me apresuré hacia la habitación. Con manos temblorosas, abrí el cajón y busqué entre mi ropa. Por un momento aterrador, pensé que había desaparecido. Pero entonces, mis dedos tocaron el familiar papel. Lo saqué, sosteniéndolo como si fuera el objeto más precioso del mundo. No puede ser, murmuré para mí misma. Pilar dijo que encontró un billete premiado en el bolsillo de Carlos. Pero este es el verdadero billete ganador. Con una mezcla de esperanza y miedo, encendí la computadora y busqué los números ganadores una vez más. Los comparé con mi billete, 1, 2, 3 veces. Es cierto, exclamé, una risa histérica escapando de mis labios. Este es el billete ganador. La realización me golpeó como una ola. Lo que Pilar había encontrado no podía ser más que un recibo, un papel sin valor. Ella y Carlos se habían ido, pensando que tenían la fortuna en sus manos, cuando en realidad yo tenía el verdadero premio aquí mismo. Me senté en la cama, sosteniendo el billete contra mi pecho, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Lágrimas de alivio, de incredulidad, de una extraña mezcla de tristeza y triunfo. «Oh, Carlos», susurré al aire vacío. «¿Qué has hecho?» Por un momento, consideré llamarlo, contarle la verdad. Pero entonces recordé cómo se había ido sin siquiera discutirlo conmigo, cómo había permitido que su madre me tratara como basura. La ira comenzó a reemplazar al dolor. «No», me dije firmemente. Ellos tomaron su decisión. Me juzgaron sin siquiera darme la oportunidad de explicarme. Miré alrededor de nuestro pequeño apartamento, que hace solo unas horas me había parecido una prisión de la que me querían expulsar. Ahora lo veía con nuevos ojos. Era mío. Todo era mío. Con una determinación que no sabía que poseía, comencé a hacer planes. Primero, necesitaría un abogado. Luego, tendría que encontrar un lugar seguro para guardar el billete hasta que pudiera reclamar el premio. Mientras la noche daba paso al amanecer, me encontré sonriendo por primera vez en lo que parecían años. El futuro, que hace unas horas parecía tan oscuro e incierto, ahora brillaba con posibilidades. «Gracias, Pilar», dije en voz alta, con una risa amarga. «Me has dado exactamente lo que necesitaba, la fuerza para empezar de nuevo». Los 3 días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Consulté con un abogado, aseguré el billete en una caja de seguridad y comencé a hacer planes para mi nueva vida. Cada vez que la duda me asaltaba, recordaba las crueles palabras de Pilar y la facilidad con la que Carlos me había abandonado. Eso me daba la fuerza para seguir adelante. El día que Carlos y Pilar debían regresar, me encontré esperándolos en el apartamento. Había empacado algunas de mis cosas, pero dejé la mayoría donde estaba. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de su error. Escuché sus voces en el pasillo antes de que abrieran la puerta. Entraron con una confianza arrogante que me revolvió el estómago. «Oh», dijo Pilar, deteniéndose en seco al verme. «Veo que aún no has entendido el mensaje». Carlos, detrás de ella, parecía incómodo pero no dijo nada. Me levanté lentamente del sofá, mi corazón latiendo con fuerza pero mi voz tranquila. «Bienvenidos de vuelta». ¿Disfrutaron su viaje? Pilar entrecerró los ojos. «No juegues con nosotros, niña. Te dije claramente que te fueras». «Ah, sí», respondí, permitiendo que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. Sobre eso, creo que hubo un pequeño malentendido. Saqué el billete de lotería de mi bolsillo y lo sostuve en alto. Los ojos de ambos se abrieron de par en par. ¿Buscaban esto?, pregunté inocentemente. Carlos dio un paso adelante, su rostro pálido. «María, ¿qué?» Dije, agitando suavemente el billete, «es el verdadero billete ganador». Lo que encontraste en tu bolsillo, Carlos, no era más que un recibo sin valor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pilar parecía haber sido golpeada por un rayo, mientras que Carlos alternaba entre mirarme a mí y a su madre. Pero, balbuceó Pilar. «¿Sorprendidos?», continué, mi voz ganando fuerza.
Imaginen mi sorpresa cuando mi marido decide irse de repente a Barcelona, y su madre me amenaza para que desaparezca. Todo por un pedazo de papel que ni siquiera verificaron. Carlos dio otro paso hacia mí, extendiendo su mano. María, cariño, podemos hablar de esto. Fue un malentendido. Retrocedí, manteniendo el billete fuera de su alcance. ¿Un malentendido? ¿Así llamas a abandonar a tu esposa sin siquiera una explicación? Lo siento, murmuró Carlos, la culpa finalmente apareciendo en su rostro. Pilar, recuperándose de la conmoción, intentó una táctica diferente. Vamos, querida. Somos familia. Podemos resolver esto juntos. Su falsa dulzura me revolvió el estómago. ¿Familia? ¿La misma familia que me llamó oportunista y me trató como basura? Tomé mi maleta, que había dejado preparada junto a la puerta. No se preocupen. Me voy, tal como querían. Pero me temo que el dinero viene conmigo. No puedes hacer esto, gritó Pilar, su máscara de amabilidad cayendo por completo. Puedo y lo haré, respondí calmadamente. Carlos, espero que el trabajo en Barcelona valga la pena. Pilar, gracias por mostrarme quiénes son realmente. Con esas palabras, pasé junto a ellos y salí por la puerta. Sus gritos y súplicas me siguieron por el pasillo, pero no miré atrás. Mientras bajaba las escaleras, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, era mío para moldearlo.